Buenas tardes, como bien me presentó Daniel, soy Gustavo Solano, creo que una gran mayoría conozco aquí. Gracias Marielos, porque has planteado una hoja de ruta, creo que definitivamente ahora tenemos que ahondar más el cómo, y creo que también vale la pena, porque hablando con Jaime, yo le preguntaba a Jaime, ¿cuál es el objetivo de estos 2 días? Bueno, hay un objetivo que es el relanzamiento del sector forestal en Costa Rica. Y es importante porque hay varios actores. Ahora hay una palabrilla que se usa mucho en todos los seminarios, cocreación. A mí me gusta mucho. O sea, y aquí estamos en realidad los actores y actores relevantes que pueden dar un paso adelante y hacer esos cambios que bien Marielos indicaba. Tenemos un panel que le voy a cambiar el nombre de panel, es un diálogo. Y vamos a hacer un diálogo porque vamos a hablar entre los panelistas, otra vez usar a panelistas, pero también vamos a hablar entre ustedes. Por eso vamos a tener, por un lado, dos micrófonos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Nada más que les voy a pedir que sean preguntas concretas, porque no vamos hasta el final de la actividad a que ustedes nos hagan preguntas, sino que sea más dinámico. No nos vamos a aburrir, ya son las 5 de la tarde y creo que tenemos que hacerlo así, como decimos los ticos pura vida. Los ticos pura vida, pero resulta que tenemos aquí algunos invitados que son de Chile, de Ecuador, de Guatemala y se me olvida de Perú, ¿ok? Y ellos nos van, ¿se me olvidó alguno? Si no, ahorita cuando los presentamos aquí vamos a volver a nombrarlos. Ellos nos van a hablar del cómo lo han hecho, o sea, las experiencias. Recuerden que aquí se llama, voy a ponerme los anteojos porque ya no veo a esta época, y como decía Daniel, este es un panel que le hemos puesto oportunidades para el desarrollo empresarial, ¿ok? Oportunidades para Costa Rica a partir de lo que son las experiencias de gente que ha estado en el campo, gente que ha tenido que vivir, como decimos los ticos, en carne propia, con las dificultades, con los obstáculos, situaciones, y aún así han podido no solamente sobrevivir, sino avanzar y crecer. Antes de presentar a los panelistas, hay una persona que es muy motivadora. O sea, él incluso yo creo que en su época pasada fue locutor y es un motivador de estrella. Es un ecuatoriano, tengo mucha amistad con él, creo que muchos de aquí lo tenemos, y es Juan Carlos Palacios. Juan Carlos Palacios es el director ejecutivo de la Corporación de Manejo Forestal de Ecuador y él va a hacer una presentación de motivación. ¿Es así? Si no motivas al público, no te aplaudimos. Adelante, Juan Carlos. Suelo, antes de hacer las presentaciones, tomarme un expreso doble. Pero cuando habla Marielos, definitivamente no lo necesito. Qué motivadora, y realmente uno con eso se siente muy, muy bien. Apreciado Jaime, gracias por habernos invitado. Natalia y don Felipe, gracias por hacer del sector forestal costarricense una realidad presente y porque nos motivan a otros países a continuar, porque ustedes lo que hacen es todos los días dar batalla, igual que lo hacemos todos. Y hoy día realmente me han invitado para hacer una presentación. Hablo fuerte, pero capaz que, si es que me prestan un micrófono. Hola, hola. Una presentación, decía, introductoria para lo que se va a venir, que es este plato fuerte en donde vamos a tener a quienes hacen el sector forestal día a día, que son los empresarios. Y a veces cuando a mí me preguntan cuál es la diferencia entre empresarios y el sector gubernamental, los dos tienen un rol fundamental. Pero yo siempre digo que para identificar al uno del otro, siempre para eso se hizo el IVA. ¿No es cierto? El IVA es el impuesto al valor agregado. El que agrega valor, paga IVA. Y
El sector público lo que hace es dar las condiciones habilitantes para que se genere ese valor. Entonces, este es un primer tema fundamental. Qué bueno que hoy día puede estar a los 360 días de haber estado acá, en la 5ª edición del Premio Sacha, lanzando relanzando, estar presente en el relanzamiento del sector forestal costarricense. Una inspiración, como dije hace un momento, para todos los que estamos aquí de otros países. Creo que han habido países como Costa Rica y como Chile, Gustavo, ¿no es cierto?, que nos han jalado al resto de países. Errores todos, aprendizajes todos, pero lo importante es los que se reinventan. Y hoy vamos a hablar de eso. 3 partes. La primera, oportunidades globales para el mundo forestal. Segundo, éxitos en el desarrollo de políticas públicas en Latinoamérica. Y tercero, el plato fuerte, que son las oportunidades de desarrollo forestal de Costa Rica, pero dicho por los actores, los empresarios. Y eso es que creo lo que todos queremos ver. Y vamos a empezar con esta primera parte. Y obviamente a mí me gusta empezar por el principio y creo que no soy el primero en decirlo en este foro. Realmente hay que volver al futuro. Y esta lámina lo que nos quiere decir es que el sector forestal y especialmente los bosques y la madera son este presente, ¿no es cierto?, pero que al mismo tiempo aprendimos del pasado y ahora tenemos que ir hacia el futuro. Y realmente esta lámina que están viendo ustedes ahí, ya se la presentó de otra manera el día de ayer por el representante de FAO. Y lo único que nos dice es que a diferencia de otros sectores, ¿no es cierto?, por ejemplo, con el petróleo, esta lámina tiene que ir al revés en el 2050, ¿no es cierto?, tiene que ir bajando. En el sector forestal no. Entonces nosotros estamos en el sector ganador. Eso es lo primero. Y eso es lo que tenemos que ver. Con problemas y tal, pero siempre, después de ver esto, estamos en el sector ganador. Al 2050 vamos a tener 9,000 millones de personas. Y vamos a requerir que se planten 7 millones de árboles anualmente en el planeta y además que se manejen productivamente los bosques. Hay que romperle los cristales a los bosques que se los pusieron en urna y obviamente entrar a esas urnas, limpiarlas, porque realmente todo lo que se guarda, al fin y al cabo, se daña. Bosque que no tiene valor, bosque que se acaba, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tenemos que ver inteligentemente qué es lo que vamos a tener. Y ustedes dirán, ¿qué es esa corbata? Todavía no llego a la corbata, tal vez la mía, ya voy a llegar a la corbata. Miren ustedes esto, lo que estaba hablando. Solamente crece el sector forestal. ¿Con qué sectores nos podemos comparar? Con el de la alimentación, con el de financiamiento y con los de tecnología. Pero todo eso lo tenemos en los bosques. Y ahora sí viene la corbata, ¿no es cierto? Esta corbata podría uno pensar que está hecha justamente de fibras de madera. Puede ser, en realidad no lo sé. Pero esa corbata es de un señor japonés que hizo esta cajita de madera. Y esta caja de madera acaba de ser lanzada al espacio la semana pasada. Miren ustedes, esto es el futuro. La madera es el futuro. Y no nos dice que se ha lanzado un satélite, porque tal vez para conocimiento de muchos de ustedes, el primer satélite que se puso en el espacio en 1956 tenía madera y madera de balsa, y tenía madera de balsa ecuatoriana. Así que se ponga ahora un satélite en el espacio de madera, no va por ahí mi reflexión. Mi reflexión es lo que está detrás. Y es que los señores japoneses, siempre inventando cosas,
lo están probando porque ellos visualizan que es el material que se va a llevar a la Luna y a Marte. Ya lo veo a mi compadre chileno, ya está frotándose las manos. ¿Ah? Ya le pasó a usted el malestar estomacal, qué bueno que nos acompañe. Este es el futuro. Así como los amigos chilenos reinventaron el sector forestal en los años 70, ya vamos a hablar más adelante, ¿no es cierto? Pero tenemos que ver estas cosas. Así que estamos en un sector ganador, pase lo que pase. Qué ricas conversaciones con Ronnie. Hoy día tomamos un café espectacular, justamente en una cafetería que está aquí a la vuelta, y hablábamos de estos temas, del futuro, de ese futuro presente, que es el sector forestal. Riquísima la conversación, gracias Ronnie, un maestro, siempre. Y ahí están, miren ustedes. Ya se ha hablado hoy día de la construcción, se habla de la supermadera, se hablan de los edificios. Ayer se habló de que si son 18, 20, 25 pisos, me encanta poner una lámina que no le he puesto ahora, pero ya los señores japoneses van a iniciar el próximo año el diseño para posterior construcción hasta el año 2042 de un edificio de 40 pisos. A eso estamos yendo. ¿Por qué? Porque la construcción con madera es el futuro. Y esto es lo que tenemos en el presente, y tenemos efectivamente edificios que superan los 15 pisos. Y en el norte y también ahora en Chile, ya lo vimos, están con un material con todas las características que Mariela y Marielos y todos lo han dicho el día de hoy. Pero miren ustedes también esto. Esto es tomado del país de España y es el producto estrella. Me van a permitir leer, porque yo estos temas yo creo que tengo que leerlos. Es hora de aprovechar el potencial de la madera sostenible para el planeta. Entonces, amigos costarricenses, todo lo que hemos escuchado ahora de que la gente no nos acoge en los ministerios, lo pasamos todos. Pero estas son las realidades. Una de las materias primas más antiguas de la humanidad, volver al futuro. La primera lámina con que inicié puede llevarnos al futuro al reemplazar los materiales fósiles y minerales. Ya no es que puede, ya la realidad es esa, que ya está llevándonos. Entonces, esto es lo que tenemos. Y ahora sí me voy a poner medio técnico y tal, ¿no es cierto? Me encanta las dos láminas que voy a poner. Y compartimos el panel con don Marc hace 2 años en un evento en Paraguay que lo financió el Banco Mundial. Y este señor, que nos decía que él, un estudioso del tema ambiental, y en un momento dado creyó que había que poner vitrina también a los bosques, luego de varias investigaciones, lo que dicen es, mire el tema de reforestar. Si solamente protegemos y restauramos los bosques, sí, ahí está el servicio ecosistémico que generamos, está a la derecha, con amarillo. Pero ¿qué pasa si a esto le sumamos reforestación comercial? Miren esos picos, ¿no es cierto? Porque se planta, se cosecha, se planta, se cosecha. Mire el carbono dónde va. Pero este señor también nos dice, ¿y qué pasa si utilizamos esto en la construcción? Almacenamos y ya empieza a crecer el servicio ecosistémico. Voy a hablar del servicio ecosistémico, no voy a hablar de carbono. ¿Y qué pasa si además hay una sustitución, ¿no es cierto?, de la madera utilizada en las construcciones y muchas otras aplicaciones? Esto emite menos carbono. Y mire cómo va creciendo el servicio ecosistémico. Entonces, no hay solamente que conservar, hay que conservar, hay que plantar, hay que utilizar y hay que reutilizar. Y esto es en realidad el mundo forestal. A esto es a lo que tenemos que llegar. Y esta es otra lámina que también la planteó, mucho se hace en Costa Rica y en otros países, y entonces lo que tenemos y lo que se está haciendo ahora es, se adquieren terrenos, se restaura y se protege, se planta bosques comerciales, se fabrican productos y obviamente se emiten bonos de carbono de alto valor.
Y entonces estas son las dos únicas láminas que me pondré medio científico y de ahí regreso a este tema que es fundamental. Y hemos estado hablando ahora de qué es lo que pasa, qué pasó en el pasado y tal. Y el amigo Albert nos recuerda que todo es relativo. Entonces esta frase aquí a mí me encanta: si avanzas más lento que el resto, en realidad estás retrocediendo. Y lo que Jaime nos decía ayer es justamente que ahora estamos caminando más rápido desde Costa Rica. Y entonces no estamos retrocediendo. Más allá de lo que se ha dicho, más allá de lo que hemos visto, que estamos un poquito preocupados, yo creo que estamos yendo hacia adelante. Esa sería mi reflexión. Y ahora he traído 3 ejemplos, nada más. 3 ejemplos. El primero es el de Chile, muy conocido, por eso solo tiene una lámina, porque ya con estos números es suficiente. 2.2 o 2.4 millones, siempre encuentro 2 datos sobre esto, ¿no es cierto?, que ha generado empleo, que también ha generado una protección de la biodiversidad, más de $6.000 millones en exportaciones. Invirtieron 570 millones de dólares durante el periodo de la ley 701, de la que estamos hablando, pero cuando empezaron a cosechar y a transformar, solamente en impuestos han superado los 700 millones de dólares. Bueno, negocio redondo. Negocio redondo. Y entonces, y ahora ya es una dinámica, ¿no? Entonces, esto es. Pero el país que más me gusta en esto es Uruguay. Y Uruguay es un caso mucho más nuevo que yo le llamo las ovejas forestales, porque ellos en los años 80 vieron lo que pasó en Chile, vieron lo que pasó en Brasil, inventaron su propia metodología, tomaron lo que valía de lo uno, tomaron lo que valía de lo otro. Un presidente de la República se puso un traje forestal y empezó a reforestar el país. Miren ustedes esto es de ahora, 2024. Entonces, esta es la información. Fíjense ustedes cómo ha subido las exportaciones de Uruguay frente a un caso que ha sido icónico en el sector forestal, Suecia. Miren ustedes cómo baja y miren ustedes cómo sube Uruguay. Y vean ustedes toda la cadena productiva. Pero ¿a dónde quiero llegar? Miren ustedes a la derecha, ¿no es cierto? Exportaciones, construcciones, mercado interno. Entonces, esos son los sectores forestales. Tienen que ir de esa manera. Y miren ustedes el mapa. No se concentran en un sitio. Uruguay es un país pequeño en Latinoamérica. O sea, no es que Costa Rica sea pequeño en Centroamérica, no. O sea, los países pequeños rompen los esquemas. Perdón. Y ahora me voy al caso ecuatoriano. Y este caso ecuatoriano, obviamente vivido, voy a comentar las experiencias. En el Ecuador, un grupo de empresarios, allá por el año 99, dicen, bueno, oigan, nos acaban de hablar de la sostenibilidad, acaba de pasar la cumbre de Río y nos dicen, ¿y ahora cómo nosotros podemos convertirnos y demostrar que somos sostenibles? Porque aquí estamos hablando de demostrar. Hemos tenido las mismas disputas, Marielos, las mismas disputas en todos los países. Y nosotros primero nos preguntábamos qué era esto de ambiental, social, económico, este triángulo que en el 2015 se convierte ya no en 3 conceptos, sino en 17, que al final es lo mismo. Y estos triángulos, estos paradigmas que se ha ido poniendo la humanidad, lo que hacen es retarnos. Y entonces, en ese momento, este grupo de empresarios que forma Comafors, nos planteamos el primer reto en el 2004. ¿Cuál era el primer reto? Nosotros teníamos un 80% de utilización de bosque nativo frente a un 20% de plantaciones. Y dijimos, en 20 años, el Ecuador tiene que dar la vuelta a esto. Y efectivamente, en el 2023, con el estudio de Ronnie del Camino, ¿no es cierto?, con Óscar Santamaría y con otras personas, estoy tomando los datos, en realidad le bajé un poquito, cuando uno ve el estudio de Ronnie es un poco más entre plantaciones y agroforestería.
hemos superado el 20% de plantaciones forestales y utilizamos menos del 20%. En realidad, de bosque nativo se utiliza el 9%. Solamente lo puse para hacer este ejercicio. Con esto, el sector forestal ecuatoriano, nosotros tenemos autoridad, el ethos, ¿no es cierto? El patos y el logos, siempre uno dice en comunicación. Entonces, nosotros lo que hicimos para lograr esto es lo que está ahí. Una serie de procesos impulsados por el sector privado. Sí, nos planteamos cambiarnos de casa. No nos cambiamos completamente, pero sí las plantaciones forestales las logramos llevar a el Ministerio de Agricultura en una lucha intestina. Lo sacamos en el 2007, en el 2009 el Ministerio del Ambiente volvió a ganar espacio, en el 2011 volvimos a sacarlos, en el 2014 lo logramos y en el 2017 lo pusimos en ley. Esto ha sido la gran diferencia en plantaciones forestales. Cierto que los ministerios siempre son las personas y en la parte burocrática y tal, eso está bien, pero un ministerio que entiende de lo productivo, Carlos Isaac, no estoy diciendo que los ministerios de Ambiente no entiendan lo productivo, los ministerios de Ambiente cumplen su rol. Sin embargo, por lo menos en nuestro país se ha visto una diferencia radical, total, completa. Y entonces sí hicimos algo conveniente. Y aquí están las plantaciones, números chiquitos, hemos ido subiendo, pero esto es fundamental. Este es un dato del Ministerio del Ambiente y nosotros éramos justamente acusados de que el sector Uscus, el tema de deforestación, miren ustedes del año 94, miren al 2018, ahora en el último del 2024 estamos mucho más pequeños, entonces miren ustedes cómo ha cambiado. Estas son nuestras credenciales, demostramos que como sector estamos utilizando más plantaciones, menos bosque nativo, existe menos deforestación, entonces son las credenciales que a un sector productivo le permiten llegar hacia las autoridades y obviamente ofrecerle cambios en la política pública. ¿Que lo logramos o no lo logramos? Muchas veces no lo logramos, pero igual lo seguimos intentando. Miren ustedes las exportaciones, cómo se disparan desde que ya estamos totalmente dentro del Ministerio de Agricultura. En el año 2020 es un tema de balsa que no lo voy a topar, pero miren ustedes, 7.2% anual de crecimiento. Esto es lo que aporta el sector forestal. Todavía somos un sector pequeño, ¿ah? Nosotros también tenemos, Marielos, la meta de 1 millón de hectáreas, eso es lo que queremos llegar en 30 años, ya lo tenemos como ley, lo tenemos como política pública, pero miren ustedes los mercados a donde estamos llegando, no tenemos, así es, Marielos, no tenemos miedo a las importaciones y a las exportaciones y tenemos empresas, ya van a ver los empresarios, hoy me acompañan 2 empresas aquí que realmente han demostrado que lo que hacen es competir y por las buenas. El segundo reto en el que estamos es un sector regenerativo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas empresas forestales ya el tema de la sostenibilidad lo tienen dentro de sus objetivos. Ya no es el gran paradigma, ya interiorizaron y ahora estamos en la lógica del regenerativo. Las empresas regenerativas son las empresas del futuro y esto es lo que estamos, este es el siguiente reto y obviamente planteándonos innovaciones incrementales, transformadoras y disruptivas. Entonces, estos son los sectores y estas son las empresas que ven hacia el futuro. Y ahora, para pasar a la última parte, la que no la voy a topar yo, sino que la va a topar el grupo de expertos, inicio con una frase que me ha encantado de don Pepe Figueres, que es fácil juzgar mirando hacia atrás. Es lo más fácil. Si las cosas pudieran hacerse 2 veces y la historia fuera como el drama donde cada acto se ensaya varias veces, todos seríamos mejores actores. Hoy día somos actores y seguiremos siendo actores. Esto lo dijo don Pepe Figueres. Y para entrar a la tercera parte, he puesto solamente esta lámina. ¿Qué quiero decir con esto? El panel lo va a decir.
Pero quiero recordarles a ustedes que en la década del 90, José María Figueres, cuando gana la presidencia, lo que hace es ver al Costa Rica del pasado, un Costa Rica agroexportador, pujante, bueno, pero decir, se nos viene otros momentos. Y visualiza hacia el futuro, trae una empresa tecnológica, empieza con un tema de clústeres, tema que lo estamos copiando nosotros ahora como país, y cambia la matriz productiva de Costa Rica. Y lo que quiero decir con esto es que si ya se hizo y si es que podemos hacerlo dentro del sector forestal de Costa Rica con todo el ímpetu que tienen y con todo lo que vamos a conversar en este momento, es lo que debemos hacer. Y esta lámina, aquí hay un tema que le copié a Jaime el día de ayer, y es el T en el fin. El fin, en realidad, no es el fin de mi presentación, sino gracias Jaime por habernos dicho. El fin es esta frase. Este es un ebook que construimos el año pasado, donde estuvimos con Jaime, con Gustavo, ¿no? Ya no veo a más, no los voy a nombrar. Si yo cambio, todo cambia. Para mitigar el cambio climático, yo uso madera, una solución constructiva basada en la naturaleza. Así que con esto abro el panel para que don Gustavo invite a los participantes. Muchas gracias. Un aplauso. Quédate aquí, te invito a que te quedes. Genial, muchísimas gracias Juan Carlos, una excelente presentación que creo que también resume mucho lo que se ha estado hablando ayer y hoy, y que también, pues como decimos, podemos ver el vaso medio vacío, y ahora queremos ver el vaso medio lleno. Quisiéramos invitar a este diálogo forestal a Patricio Elgueta, él es de Infor Chile, ayer estuvo participando también con una excelente presentación, queremos que ahora nos acompañe a este diálogo. Don Oscar Stackman es un empresario guatemalteco de la empresa Trasplanta Group de Guatemala. Quisiéramos también invitar a don Nelson Krols, él es de Perú, de una empresa Maeracle, que ahora él les va a comentar qué es. Y quisiéramos también invitar a Federico Arteta, él es de una gran empresa que es Aglomerados Cotopaxi de Ecuador. ¿Okay? Adelante. Tenemos aquí uno, dos, por aquí hay otro, nos pueden regalar otro micrófono, prometemos devolverlos al final, pero vamos avanzando. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Para ir avanzando, ahorita nos facilitan otro micrófono, pero yo quisiera hacerles la primera, más que pregunta, es que ustedes en 3 minutos nos comenten cuál es la empresa, nos ubiquen, creo que eso sería muy importante. Federico, ahí veo que está levantando la mano y entonces te paso el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación y por recibirme aquí. Mi nombre es Federico Arteta, yo soy presidente ejecutivo de un grupo de empresas que partimos desde la semilla y terminamos en el amoblamiento de casas, de dormitorios, de cocinas, de oficinas, todo lo que es carpintería de la construcción. A quien invitaron es a una de nuestras empresas que es Aglomerados Cotopaxi, que se encarga de la parte forestal y la parte industrial del Ecuador. Pero para que tengan una idea de qué es lo que hacemos, nosotros tenemos plantaciones forestales. Con esas plantaciones forestales fabricamos madera cerrada, tableros de partículas con valor agregado, tableros de MDF, molduras recubiertas y molduras pre-primed para los mercados de Latinoamérica y de Estados Unidos y Canadá. Y luego, esos productos, nosotros producimos 150,000 metros cúbicos en la planta de Ecuador, más una planta en Guatemala de esos productos. Y esos productos más 250,000 metros cúbicos adicionales que compramos en Chile, Brasil, España, de tablero, más una serie de herrajes que compramos en la China y en Europa, se llevan a unos almacenes y se venden a través de unas tiendas como piezas cortadas de cocinas, closets, baños y oficinas.
que se diseñan en la propia empresa. Entonces, por eso decía que partimos desde la semilla y terminamos amoblando las casas de las personas, las oficinas, los ambientes que todos utilizamos. Y como propósito del grupo de empresas es mejorar la vida de las personas. Ese es nuestro propósito. Entonces, cuando hacemos plantaciones forestales pensamos en cómo mejorar la vida de las personas. Y por eso hacemos proyectos sociales, por eso tenemos un bike park para recreación dentro de nuestras plantaciones, por eso trabajamos con las comunidades vecinas, con el gobierno, etcétera, para mejorar la vida de las personas desde lo forestal. En lo industrial, igual. Tenemos muchísimo cuidado con todos los temas de contaminación, de procedencia del abasto de la madera, de certificaciones de calidad, de ambiente, de seguridad, de salud, de los procesos industriales que manejamos. Nuestra industria es carbono negativo con una certificación, como tenemos las plantaciones que consumen el carbono, toda la cadena que viene después hasta que entregamos los productos en las casas de los clientes, no alcanzan a contaminar todo el carbono que se ha secuestrado en las plantaciones de esos sumideros. Entonces, estamos muy orgullosos de decir que somos carbono negativo y así son la mayoría de las empresas forestales, cuando uno mira la cadena integrada. Bueno, como me dieron 3 minutitos. No, hasta ahí. muy bien. 18,000 hectáreas es Sí, Aglomerados Cotopaxi tiene 18,000 hectáreas de plantaciones y en eso hay 5,000 hectáreas de conservación. ¿Y empleados? El grupo 4,000, Aglomerados Cotopaxi, 600 personas. Muchísimas gracias, Federico. Le damos a don Nelson. Nada más decirles que van a estar pasando algunas fotos de las diferentes empresas que están aquí representadas. También en algunas de ellas hay un código QR en el cual ustedes pueden también ir a los catálogos y si no, pues por supuesto después comunicarse con cada uno de ellos. Nelson, nos vamos hasta Perú, a la Amazonía peruana. Sí, bueno, buenas tardes con todos, gracias por la invitación y venir a compartir un poco nuestra experiencia en Perú. Mi nombre es Nelson Kroll, soy gerente regional de una empresa que se llama Maderacre. Es una empresa forestal que maneja un poco más de 300,000 hectáreas de bosque nativo en la Amazonía sureste del Perú, cerca de la frontera con Brasil y con Bolivia. El enfoque con el cual nosotros manejamos estos bosques es con un enfoque ecosistémico e integral. Ecosistémico porque tratamos de que el bosque o aprovechar el bosque en función a lo que él pueda producir desde el punto de vista ambiental, y integral porque tratamos de diversificar los productos y servicios que podemos obtener de este bosque nativo para hacer que este bosque tenga un valor competitivo frente a otras formas de uso del suelo que causan la deforestación de los bosques. Ya lo han dicho reiteradas ocasiones en estos 2 días, que bosques que no tienen valor, bosques que no se usan, bosques que no generan riqueza y oportunidades para la gente son bosques que se deforestan, y esa realidad no somos ajenos a esa realidad en Perú, y con esa iniciativa y con esa lógica es que nace Maderacre hace ya más de 22 años, que venimos manejando estos bosques allá en Tahuamanu, y hemos tenido éxitos muy importantes, no solamente a nivel comercial, sino que principalmente a nivel de manejo forestal. Por ejemplo, desde el año 2014 tenemos un convenio con el Zoológico de San Diego para el monitoreo de grandes felinos y sus presas, y ese estudio a largo plazo lo que ha permitido es demostrar que el manejo forestal inteligente, responsable o sostenible, como querramos llamarlo, contribuye a la conservación de los bosques y ha permitido conocer que en los bosques que manejamos tenemos la segunda población con mayor densidad de jaguares del mundo, solamente superados por el Pantanal de Brasil, incluso densidades poblacionales superiores a las que hay en las áreas naturales protegidas de la distribución del jaguar, que abarca gran extensión de América. Y además ha permitido demostrar que después de 22 años esas poblaciones se mantienen como tal gracias a la forma como se maneja el bosque natural.
Y yo creo que ese es uno de nuestros logros más importantes, haber logrado generar riqueza en beneficio de las comunidades y obviamente de la empresa, pero también riqueza suficiente para garantizar el buen manejo y la protección de estos bosques, que además cumplen un rol muy importante en la zona, ya que son parte de los bosques de producción permanente, que son la zona de amortiguamiento de áreas naturales protegidas muy importantes para el país, como son el Parque Nacional del Mano, el Parque Nacional Alto Purús, centros de mega biodiversidad del planeta, también de reservas territoriales para indígenas en aislamiento voluntario que viven en la parte alta de las cuencas que nosotros manejamos, y por eso la gestión responsable de estos territorios, de estos espacios o de estos paisajes es fundamental, incluso para garantizar la seguridad alimentaria de este tipo de población que de manera por decisión propia siguen siendo aislados o ajenos al resto de la sociedad. Para ello, por ejemplo, tenemos proyectos de manejo de tortugas que son parte de su fuente de alimentación. Son tortugas acuáticas que se desarrollan en los ríos, y ese es un aporte no solamente desde el punto de vista ecológico o ecosistémico, sino también un aporte para aquellas comunidades que muchas veces no son visibilizadas o que no tienen palabra en estos espacios. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Nelson. Nelson se encuentra, la empresa de Nelson está dentro de un conglomerado de casi 5 empresas que entre todas son más de 1 millón de hectáreas, que es en la parte de Iñapari, es correcto, es 300.000 hectáreas, es significativo. Ahora nos ponemos nuevamente el cinturón, subimos al norte, nos vamos para Guatemala. Don Oscar, ¿usted nos puede contar? Muchas gracias. Mi nombre es Oscar Stackman, represento al grupo Transplanta Group. Somos un grupo de empresas que tienen aproximadamente 30 años de estar en el mercado agrícola. Inicialmente empezamos con el sector agrícola de viveros. Originalmente hacíamos viveros de todo tipo de forestales y hortalizas. Posteriormente ampliamos la línea a trabajar todo lo que era genética forestal, todo lo que era caoba, cedros, tecas, melinas, eucaliptos, etcétera. Y posteriormente la empresa se diversificó en 2 áreas, que es un área, lo que es forestal industrial y lo que es forestal ambiental. En el caso del área forestal industrial, nos metimos a hacer unas plantaciones, estamos en unas plantaciones de eucalipto para la producción de biomasa. Básicamente es para la cogeneración eléctrica. La idea es hacer un proyecto de 10 megas. Actualmente en Guatemala hay una gran escasez de energía eléctrica, incluso para el 2025-27. Si no logramos hacerlo, tenemos una escasez de casi 1.500 megas en el país, ¿verdad? Y entonces, parte de eso, nosotros estamos en el norte del país, que es donde hay una gran deficiencia de energía eléctrica, y la idea es montar esta planta ahí. Esta planta está partida en 2, 5 megas va a ser a base de biomasa y 5 megas a base de energía solar. Las plantaciones que tenemos pues son eucalipto, son clones. Estamos hablando de que son eucaliptos mejorados. La empresa hizo un trabajo bastante arduo con otras empresas y otros ingenios mejorando la calidad genética, y hemos logrado pues rendimientos bastante interesantes para lo que es este proyecto. Y aparte también está el proyecto con una concesión de 78.000 hectáreas, ¿verdad?, que es de maderas finas. En esa tenemos pues, es una industria que se ha manejado durante 25 años y ahorita el gobierno lo renovó por otros 25 años más, donde se está trabajando lo que son maderas finas como caoba, cedros, maderas especiales del lugar, y sobre todo las estamos usando para lo que es la venta de pisos, puertas, maderas, exportación. Y sobre todo pues hay un contrato con las famosas guitarras Gibson, que eso es bien importante, ¿verdad?, para nosotros y así como para el grupo corporativo. Sin embargo, el grupo está incluido en un sector bastante arduo, ¿verdad?, que es el sector forestal, y pues más adelante comentaremos algunos pros y contras que hemos vivido. Muchísimas gracias, don Oscar. Ahí parte de las fotos vamos a ver ahora las guitarras. Patricio, ya usted nos conversó ayer, y nos identificó y nos describió a Chile, pero ¿puede otra vez hacernos una descripción rápida de Chile forestal? Muy buenas tardes, un gusto estar otra vez acá. Por poco que no llego, pero aquí estamos. Está muy bien, muchísimas gracias ahí, porque tuvo una crisis y pudo superarla, como ha superado la parte forestal también, que eso es importante. Sí, el país me desconoció. Exactamente, ya sabes eso.
Bueno, como mencioné ayer, yo no pertenezco a una empresa. Yo pertenezco a un instituto de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica e innovación enfocado en el sector forestal maderero chileno, que depende del Ministerio de Agricultura, del MINAGRI, en donde el área en la cual yo pertenezco es el área de tecnología y productos de madera. Esta institución, que es el Instituto Forestal o el INFOR, es muy transversal en su quehacer. Tiene líneas de acción desde la semilla hasta la construcción con madera. ¿Ya? Vemos la línea integral completa de todo el proceso silvícola hasta el proceso constructivo, partiendo desde el manejo forestal, el mejoramiento de semilla, pasando por procesos de mejoramiento de semilla, por ejemplo, a través de procesos de mutagénesis, viendo alternativas de diversificación forestal, viendo también temas de información y economía. De hecho, Infor es muy reconocido en el Cono Sur por la robustez que tiene en la generación de información respecto a la cantidad de plantaciones y los consumos de madera. Perfecto. Y también en el área específico donde yo pertenezco, que es el del área de tecnología y productos de madera, vemos todo lo relacionado con el uso de la madera en la construcción, cómo fomentamos el uso de la madera en la construcción a través de la investigación, desarrollo y transferencia tecnológica de distintos procesos y aplicaciones, ¿ya? Esta área se divide en dos grandes líneas de investigación. La primera, que es la cual yo lidero, que es madera cerrada para la construcción, y la segunda línea, que tiene relación con productos de ingeniería en madera. Y ahí también estamos abriendo una tercera línea de investigación que tiene relación con todo lo relacionado con tableros de madera, OSB y plywood, tableros estructurales. Y paralelamente a eso, esta área tiene el único laboratorio chileno acreditado bajo norma 17025, norma ISO, como laboratorio de ensayo, lo cual nos permite caracterizar todas las propiedades físico-mecánicas de la madera. Y ese es como nuestro core en realidad. Nosotros lo que hacemos es generar información para alimentar bienes públicos, entendiéndose como bienes públicos, la generación de normativa técnica y actualización de normativa técnica. Perfecto, muchísimas gracias, Patricio. Ahora, ya que se presentaron, ya usted se presentó, entonces ahorita lo volvemos. Usted me va a ayudar incluso a hacer algunas preguntas, igual que ustedes, público, porque ahora vamos a querer que sean respuestas rápidas para aprovechar al máximo la experiencia de estas 5 personas que están acá, que han tenido que vivir, como les dijimos, todos estos procesos y actualmente pues pueden contarnos una historia de éxito, por un lado, o lecciones aprendidas. Y hay un elemento que es importante, ayer que hablábamos con Jaime, que es un punto que, y también lo hablé muy largo y tendido con Federico en la mañana, y es una palabrita que usamos mucho y es valor agregado. ¿Cómo se come el valor agregado? Yo creo que si algo nos pueden ayudar estos expositores es a identificar eso de valor agregado. Federico, no le preste, que le presten ahí el valor agregado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es lo importante? Esa palabra ya puesta en la práctica de una empresa como Cotopaxi, Aglomerados Cotopaxi, que tiene esa inmensidad de plantaciones y actividades. Es el objetivo primordial por el que estamos trabajando día a día. Hay un código QR ahí que tiene una hojita. Les invito a que lo escaneen y vean la revista que sacamos cada 2 meses en una de las empresas comerciales del grupo. Ahí están yendo para allá. Y ahí lo que nosotros hacemos es puro valor agregado. Porque esa es la forma de ser competitivo, esa es la forma de poder exportar, esa es la forma de llegar a darle valor al bosque, a las plantaciones, esa es la forma de generar más trabajo, esa es la forma de ganar en otras latitudes, porque sin valor agregado no se puede llegar lejos con los productos forestales.
Entonces, en corto, valor agregado es el objetivo primordial. No, volumen es importante, me decías, pero es más importante el valor agregado. Muchas veces nos damos más importancia al volumen y coincides con Jaime que hablábamos ayer eso. O sea, valor agregado es más importante que muchas veces tener un volumen significativo. ¿Es correcto? Sí, especialmente para países como los nuestros. Ecuador es un país pequeño, con un mercado local que se ha desarrollado, pero igual es pequeño. Si es que no empiezas por el valor agregado y quieres centrarte solo en el volumen, es sumamente difícil llegar, porque en nuestros países no hay crédito de tan largo plazo para hacer plantaciones de volumen. En nuestros países no hay crédito de tan largo plazo para hacer grandes inversiones, entonces hay que ir despacio. Y la forma de ir acumulando es llegando rápido al valor agregado y después eso te va a permitir tal vez llegar al volumen. Genial. ¿Alguno de los ponentes quiere ampliar? Ahí vamos, Nelson. Sí, es fundamental el tema de valor agregado, así como es fundamental el tema de calidad. Por ejemplo, es algo que identificamos también en nuestra compañía. Hemos desarrollado una línea de producción de pisos, pero con productos bastante variados, que van desde los pisos para exteriores, como los decking, productos también de underdeck, es decir, lo que va debajo de los decking, en los cuales incluso hemos empezado a incorporar los residuos que teníamos del proceso. Entonces empezamos a generar subproductos, reutilizando, implementando todo el tema de lo que es economía circular. Y en el caso de los bosques naturales o el manejo de los bosques naturales hay un valor adicional también, que es el valor intrínseco que tiene la madera por su origen, ¿no? O sea, hablamos de un valor agregado importante, pero algo que también tenemos que vender los que trabajamos con los bosques naturales y que realmente al final lo que sacamos son productos finos y prácticamente exclusivos, es el valor intrínseco por el origen de la madera y todo lo que eso significa desde el punto de vista de impactos hacia las comunidades y hacia la conservación del propio bosque, porque esa riqueza que se genera, parte de eso es la que se dirige a los planes, por ejemplo, de custodia y vigilancia, que son fundamentales para proteger los bosques. Así como se tienen que proteger las áreas naturales protegidas, los bosques en producción también tienen que ser protegidos porque hay múltiples amenazas en sociedades como las nuestras sobre esas áreas que son fundamentales para también la conservación de la biodiversidad. Solamente para hacer un paréntesis, Maderacle lo que utiliza principalmente es el almendro nuestro, es un dípteris, ¿verdad? También, ¿ok? Y es básicamente la principal especie. Don Oscar, Patricio, ¿quieren referirse? Igual. Pues básicamente es un mercado, todo lo que es este tema de darle un valor agregado, es un mercado que varía y aumenta y cambia mucho. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos o iniciamos las plantaciones forestales, originalmente se habían pensado para un proyecto de biomasa. Sin embargo, a raíz de que el contrato, como es a nivel de gobierno, ha estado un poco lento y lógicamente la plantación va dando de punto, lo que se hizo fue que se diversificó el mercado y nos pusimos a hacer pallets. Y actualmente lo que estamos haciendo con los pallets es algo interesante porque el pallet normalmente de pino, sin menospreciar la madera, normalmente un pallet de pino aguanta 1 tonelada, es lo que es común que el aguante, ¿verdad? Y en la durabilidad estamos hablando de 2 años. Sin embargo, en el caso de eucalipto hemos visto, y lo que hemos visto a nivel de azúcar y otros conceptos que la están utilizando es que aguanta 1,5 toneladas y han llegado hasta 3 años la durabilidad de un panel, de un pallet. Ahí lo que marca mucho es que no necesariamente uno puede tener una visión del negocio, sino que en el camino le cambia. Y entonces lo importante es que uno esté capacitado y tenga la visión de hacer esos cambios. Empezamos con pisos también en lo que era la madera fina, ¿verdad? Sin embargo, Gibson pues, le interesó muchísimo por la resonancia que tenía cierta madera que se está entregando y ¿por qué no venderles madera? ¿Verdad? Igual las gradas, igual las puertas, en fin, ha ido... Al final uno tiene que tener el concepto y la mente abierta a que uno puede ir hacia esta dirección, pero hay momentos donde uno tiene que hacer ciertos cambios dependiendo de lo que sea y lo que necesite el futuro en ese momento. Qué buen mensaje, o sea, no es estático, sino tenemos que hacer cambios y ustedes lo han vivido. ¿Querés referirte? Igual. Bueno, el valor agregado
desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos como Instituto de Investigación es algo complejo, ya que nosotros no generamos productos. Nosotros lo que hacemos es, en cierta forma, mostrar los beneficios de implementar valor agregado en la industria, ¿ya? 2 o 3 ejemplos muy claros. Ayer me acuerdo haberles mencionado sobre este decreto de rotulación de madera, ¿ya? En donde se requieren distintos procesos para poder obtener un producto, en este caso, de mayor valor agregado. Entonces, nosotros lo que hacemos nosotros finalmente es, en cierta forma, salir a evangelizar en las industrias, en los aserraderos, siempre orientado a la pyme, a la pequeña y mediana industria, mostrando este producto nuevo, el cual claramente, al tener mayores procesos asociados, una clasificación visual, ¿no es cierto?, una segregación del material, claramente va a tener un valor agregado en cuanto al costo de venta, ¿ya? Y eso cuesta un poco que la industria lo asimile. Ya nos hemos encontrado con varias trabas en ese sentido porque los aserraderos chilenos están muy acostumbrados a trabajar de una sola forma. Entonces, llegar a plantearles un nuevo producto es, en cierta forma, desordenar su esquema y no se atreven al cambio. ¿Ya? Es bastante complicado. Otro ejemplo ha sido, nosotros hemos desarrollado la técnica y lo hemos documentado en informes técnicos que hemos liberado, que todos estos son totalmente gratuitos, las características, por ejemplo, de los NLT y los DLT, que son las vigas laminadas, pero sin uso de adhesivo. Una con uniones atarugadas y la otra con uniones clavadas. También son productos que se han presentado a la industria como un producto de mucho más valor agregado, que viene a reemplazar en cierta forma la viga laminada, que no requiere el uso de adhesivos, por lo tanto está muy al alcance de la pyme, de la pequeña y mediana industria. Y en el mismo sentido hemos tenido esa cierta reticencia por parte de la empresa a no generar el cambio, a no atreverse a dar el salto a este nuevo producto, porque siempre lo analizan primeramente desde el punto de vista comercial a generar la necesidad en el mercado. Perfecto, excelente. Tiene que ir amarrado con innovación. Estamos en un diálogo. Si alguien quiere preguntar, levanta la mano. Igual, estamos para... ya, don Ronnie. Entonces, si le pueden... vamos a hacer 2 preguntas ahorita. Y adelante, a don Ronnie. Muchas gracias. Otra vez, perdónenme. Pero es interesante, en el caso de Guatemala, Oscar. Oscar originalmente estaba pensando en producción de biomasa. Y me gustaría saber si en el caso de Perú, están produciendo energía eléctrica para ustedes mismos y para otros, con toda la biomasa que significa 300.000 hectáreas de bosque natural. Sí. Tenemos nosotros un aprovechamiento altamente selectivo y de impacto reducido. Aprovechamos actualmente 5 metros cúbicos por hectárea, que por las dimensiones de nuestros árboles eso representa un árbol cada 2 hectáreas. Las condiciones de distancia, accesibilidad, etcétera, no nos permiten incrementar todavía ese volumen. Yo creo que tenemos un potencial para escalar hasta los 15 metros cúbicos por hectárea sin dejar de lado la sostenibilidad del sistema. Entonces, lo que llevamos a la planta de transformación que está muy cerca al bosque, estas 300.000 hectáreas, es madera ya seleccionada. Y lo que sí hacemos es utilizar la biomasa, que son los residuos que ya no pueden entrar al proceso de recuperación, con el cual, por ejemplo, nosotros hacemos, a través de la tecnología de finger joint y de laminados, hacemos vigas estructurales y también tableros, ¿no?, laminados. Luego hacemos también carbón vegetal que vendemos principalmente a los restaurantes en Perú. En Perú nos gusta comer bastante y comer bien, entonces hay una muy buena demanda para el carbón vegetal. Y lo que ya no va para todo eso, entra a los calderos para generar energía. No energía eléctrica, pero sí energía térmica para abastecer todo el proceso de secado de los hornos. Entonces tenemos una economía circular bien montada en la industria y prácticamente los residuos son cero. Entonces no tenemos todavía suficiente biomasa para generar electricidad.
Estamos sí analizando un proyecto de ese tipo, tanto de energía por biomasa como energía solar, para atender parte de la demanda de nuestra propia industria y de repente escalar a nivel comercial con el tema de la energía. Algo que también nosotros hemos hecho para poder diversificar y incrementar el valor del bosque es desde el año 2009 empezar a trabajar los proyectos de secuestro de carbono, en realidad de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitadas. Tenemos actualmente 3 proyectos funcionando, uno cuarto que estamos empezando a trabajar con comunidades indígenas también, y por el tiempo que ya tenemos en este mercado de los bonos de carbono hemos llegado ya a generar cerca de 14 millones de créditos que se han comercializado en el mercado voluntario y hemos contribuido a neutralizar la huella de carbono de compañías importantes también en Europa incluso, ¿no? Como EasyJet, Repsol, Cabify, entre otras, ¿no? Perfecto. Yo quisiera, incluso sí, ahora que pues, precisamente te iba a hacer la pregunta, Federico, que te decía ahora, ¿cuánto desperdician ustedes del árbol? Y si nos puedes hablar de esa. Justo para allá iba mi siguiente comentario, porque yo veo que hay unas coincidencias y en el caso del aprovechamiento del árbol. Y es un tema muy importante porque eso también es valorizar el bosque o la plantación. Cada uno, como decía Oscar, se va adaptando a lo que le pide el mercado y a lo que tiene en su plantación o en su bosque natural para hacer un mejor aprovechamiento del recurso. Entonces, en nuestro caso, tenemos el aserradero, nosotros descortezamos y usamos esa corteza tanto para los calderos como para generar el compost que sirve para crecer las plantitas en el vivero. Los desperdicios del aserradero van al MDF, los desperdicios del MDF van al aglomerado, el aserrín del aserradero va a la línea de aglomerado y los desperdicios de todo eso va a unos calderos para generar energía térmica para el propio proceso. Entonces, no se desperdicia absolutamente nada. Y como me decía el colega chileno Patricio, me decía, es que no se puede hablar de desperdicios cuando se habla de aprovechamiento forestal, sino de productos, coproductos y subproductos, porque todo se puede utilizar para algo más. Y esa es parte de la rentabilidad que uno le tiene que sacar al bosque para valorizarlo y parte del valor agregado que se genera cuando uno comienza a hacer una utilización integral del árbol. Me faltó un temita nada más, que es que nosotros también recogemos las ramas, tenemos un sistema de cosecha mecanizada tipo americano que deja las ramas en un patio y luego se regresa una vez que ya ha perdido las acículas y las hojas, que esas regresan al suelo y se tritura eso para llevarlo también a los calderos. Entonces el uso es sumamente integral. Buenísimo. Había una pregunta también, creo. Sí. Dale. Buenas tardes. Gracias primeramente por presentarnos con tanto detalle y entusiasta su presentación de las distintas empresas. Yo quería preguntarle prácticamente a las empresas cuáles han sido las principales brechas para alcanzar sus mercados de exportación y a qué países han sido los más significativos, hablando en términos tal vez de tecnología, permisos, no sé, ese tipo de brechas. Y para el representante de Perú, Maderacre, ¿es 1 millón de hectáreas el total de todo el conglomerado? El paisaje. El paisaje. Ellos tienen bueno. 300,000. Bueno, dentro de las 300,000, ¿qué tan significativo es o si están en el negocio de los productos forestales no maderables o frutos amazónicos por la zona, ¿no? Ok. Sí, respondiendo a la última parte de tu pregunta, y yo siempre he dicho, ¿no?, que uno tiene que enfocar sus líneas de producción en base al conocimiento del recurso, del bosque, y para mí siempre hay 4 pilares fundamentales en el manejo forestal y que son los mismos 4 pilares que aplican a la gestión de las empresas, que son parte del manejo adaptativo. O sea, el mismo enfoque de manejo adaptativo que se le da a un negocio, también se le tiene que dar al manejo del bosque, ¿no? Entonces, partimos del pilar del conocimiento y parte de eso es generar conocimiento del potencial forestal. Cuando nosotros hacemos los inventarios exploratorios de nuestros bosques, vimos que eran bosques ricos en maderas duras. Por eso es que decidimos montar una fábrica de pisos, tanto de interiores, exteriores, con un abanico bastante amplio,
de productos. Hemos empezado también ya a incursionar en el tema estructural con las vigas, con los tableros, etcétera. Pero, por ejemplo, nuestros bosques, y en Perú hay muchas iniciativas de productos forestales no maderables, por ejemplo, como la castaña de Brasil, la Brazilian nut. Nosotros en nuestros bosques no tenemos ni un árbol de castaña, a pesar que estamos muy cerca de la zona de distribución natural de la castaña. Entonces no podemos producir castaña. Otro producto que funciona mucho en Perú, en la Amazonía, es el tema de los frutos de una palmera que se llama guaje, la Mauritia flexuosa, ¿no? Incluso tenemos en Perú una compañía G que hace bebidas a partir de ese tipo de productos, y seguramente está aquí también en Costa Rica. Pero nosotros no tenemos ni una sola palma de esa especie. Entonces, ¿cómo me pongo a fabricar jugos de aguaje si no tengo el recurso? Por eso es fundamental conocer qué es lo que tienes. Y muchas veces la gente me dice, oye, pero ¿por qué te enfocas en las maderas duras? Porque mi bosque es rico en maderas duras. Si tuviese aguaje, de repente haría la mejor aguajina del mundo, ¿no? Que es como se llama la bebida del aguaje allá en Perú, pero lamentablemente no tengo ese recurso, ¿no? Obviamente hay otros valores más en el bosque de productos forestales no maderables, como es el caso, por ejemplo, del caucho, ¿no? De la hevea. Tenemos nuevas áreas que estamos incorporando dentro de nuestra unidad de manejo forestal, donde hay abundancia de esas especies, y estamos empezando justamente a ver cómo reactivamos en la Amazonía peruana, sobre todo en la Amazonía Sur, la actividad del caucho, que prácticamente desde el punto de vista comercial no funciona ya desde hace varias décadas, ¿no? Eso como un producto forestal no maderable que hemos identificado. Y también hemos identificado servicios ecosistémicos. En este caso, por ejemplo, el tema del carbono. Tenemos, como les decía, 3 proyectos en ejecución que nos han permitido justamente tener una facturación por servicios ecosistémicos muy importante en la empresa. Prácticamente el 50% de nuestra facturación es por servicios ecosistémicos y el 50% es por madera y los productos que sacamos o los derivados que salen de esa madera, que no olvidemos que también es un servicio ecosistémico, porque al final la madera se forma en el bosque a partir del proceso de fijación de carbono, la fotosíntesis, etcétera, que ya sabemos. Entonces la madera es el resultado de un servicio ecosistémico. Y bueno, no sé si quedó pendiente de responder algo. Creo que para Oscar, creo que era la parte de exportación, me parece, no sé si era para... Ok, la parte de exportación. Yo no sé si me voy a adelantar un poquito a otra pregunta que tú querías hacer, pero todo proyecto forestal que inicia desde la siembra tiene, te podría decir, 3 elementos en contra, ¿verdad? El primero es que una plantación forestal trasciende gobiernos. ¿Por qué trasciende gobiernos? Porque cuando tú siembras un árbol, lo piensas cosechar dentro de 15, 20, 10 o 25 o 30 años. Y en ese lapso pasan 4 o 5 gobiernos diferentes, cada uno con una idea de bombero más loca que el otro, ¿verdad? Y entonces te pasa, como mencionaba la expositora anterior, de que vamos a hacer una veda o vamos a hacer esto otro. Son locuras, o sea, y muchas veces pasa que, igual que los famosos ecoambientalistas, ¿verdad? Ecohistéricos, les digo yo, ¿verdad? Porque realmente agarran la cosa ambiental con una locura tremenda. A raíz de eso, pues yo participé en una asociación que se llama Defensores de la Naturaleza en Guatemala, estuve de vicepresidente, al igual que estuve como presidente gremial forestal. Era un poquito ambigua la situación, porque en una sembrábamos y en otra protegíamos, ¿verdad? Pero realmente lo que se logró hacer en ese momento era que entendieran que tienes que darle un manejo a un bosque, si no el bosque se muere. Un bosque, si tú no las manejas, se para muriendo, ¿verdad? Y entonces, el otro problema que existía, ¿verdad? Que es otro problema que existe mucho, es de que dependemos de burócratas. Entonces tú tienes una inversión millonaria de millones de dólares, no hablemos de lo que es quetzales o cosas así, sino que son dólares, y resulta que te vas a topar en una oficina a un trabajador de gobierno, burócrata, que está sentado en su escritorio, entra a las 8, sale a las 9 a refaccionar, entra a las 12, sale a la 1 a almorzar y después en la tarde, a las 4 de la tarde va para afuera. Y resulta que el cuate agarra tu expediente y ¡pluc!, lo mete hasta abajo. Y entonces tú necesitas licencias o necesitas permisos y resulta que no puedes tenerlo.
O sea, tienes una inversión millonaria de miles de dólares, de millones de dólares, parado por una persona que gana muy probablemente entre 1,000 y 1,500 dólares al mes. Y todo porque no se le da la gana firmar el papel. O llega y te dice, mire, hoy tengo mucho trabajo, venga la otra semana. ¿Verdad? Y eso ha sido, por ejemplo, en Guatemala nos ha pasado, tuvimos un proyecto que estuvo parado 3 meses en época de verano. En la época de verano en Guatemala son 5 meses y quiere decir que el 65 o 70% de tu tiempo se perdió porque estuvo en el escritorio de un burócrata parado tu papelería. Y no pudiste exportar y no pudiste hacer nada. Entonces es importantísimo, ¿verdad?, que como comercio, ¿verdad?, no lo satanicen. Porque ese es uno de los problemas también que hay, ¿verdad?, que te sacan la publicidad de que no deforesten, no hagan esto, no hagan lo otro. Okay. Pero todo el mundo quiere tener lo que hablan, muebles de pisos de madera, tus pedestales, tu cocina de madera, tu techo de madera. Van a la playa y quieren que sus ranchos sean de eucalipto o que sean de manaco, como le llaman, ¿verdad? Entonces es ridículo, ¿ves? Entonces yo creo que lo importante es que el gobierno entienda que es un servicio para el país. Y otra cosa importantísima, me voy a extender en esto, perdón. Sí. Me está llamando ahí el ya sector el tiempo. forestal, el sector forestal tiene una característica muy diferente al café y muy diferente a los cultivos. ¿Qué es lo que pasa con el café? El café es en una sola zona y todo el mundo tiene que agarrar el café y llevarlo al beneficio y de ahí lo saca. El sector forestal no. El sector forestal, si tú te das cuenta, es en todas las partes del país. Y no hay carreteras, hay que hacer carreteras. Por ejemplo, en mi país, todo lo que es el norte del país, solo nosotros tuvimos que hacer más de 100 kilómetros para poder aprovechar la madera que se utilizaba en ese lugar. Lugares donde ni las aldeas que estaban ahí tenían acceso, no tenían ni siquiera carreteras, no tenían ni agua. Pero al hacer las carreteras, lógicamente la vida les cambia. Y lógicamente en Guatemala hay un beneficio que son los incentivos forestales, donde el gobierno te da dinero para que tú lo trabajes. Sin embargo, es bien estricto porque la ley forestal en Guatemala es penal. Entonces, tú como empresario tienes que cumplir la ley al pie de la letra porque si no te vas a la cárcel. Pero ¿qué es lo que pasa con toda esa inversión? Se queda en el interior del país, cosa que no pasa con algunos proyectos, ¿verdad?, que se quedan o se centralizan en la ciudad o se centralizan en alguna parte del país. Pero en el sector forestal, la ventaja que tú tienes es que eso es global, es en todo el país donde tú estás, ahí se reparte, ¿verdad? Entonces yo te diría que la exportación, el mayor problema que hemos tenido nosotros, por lo menos como país, es la burocracia de un gobierno nefasto. Okay, ahí te lo resumiría. Perfecto. Tengo aquellos 2 señores que me están con un látigo, pero vamos, es aquel. Nada más vamos a pedirles un poquito más de tiempo. Un ratito, ya casi, don... Sí. Rápidamente. Gracias, Gustavo, y gracias a todos. A ver, yo voy a hacer una sola pregunta a cada uno de ustedes, porque hoy estamos en este relanzamiento del sector forestal de Costa Rica y cada uno venimos de diferentes países. Hoy hemos marcado un hito porque hemos decidido algunos países hacer un proceso en conjunto para llegar a la COP30. Eso da cuenta de lo que somos capaces los sectores privados, pero ustedes han visto lo que es el sector costarricense, a dónde quiere llegar y cada uno tiene sus empresas. Yo empezaría por Federico preguntando la misma pregunta para todos. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de generar, de hacer negocios en conjunto, de hacer plantaciones forestales, de tomar la experiencia que tienen, por ejemplo, todos los buenos ingenieros y conocedores? No pasó nada, tranquilos. Sí, eso es para poner. Eso es para que se despierten y para que aterrice Juan Carlos. Y entonces, esta sería la pregunta que les hago, porque obviamente creo que todos los que están acá quieren saber si es que hay esa posibilidad, como para ver como una cadena no nacional, sino internacional. Federico. La respuesta es que sí. En nuestro caso lo hemos hecho con varios países. Nosotros tenemos operaciones en Ecuador, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, tuvimos en Perú y en Uruguay también. Entonces es perfectamente factible. Hay diferencias entre los países, pero las experiencias se pueden compartir. El caso ecuatoriano es un caso de copiar o inspirarse mucho en Chile. Y Chile abrió el camino de muchos temas para Latinoamérica.
Y ahí están los ejemplos. Entonces, había una expositora que decía que no hay que inventar el agua tibia, y es así. Hay que traer, mirar la realidad del país, adaptar y probar. Es como el sector forestal yo le decía a alguien, es solo probando, es puro ensayo. Así es el sector forestal. Y para sacar adelante al sector forestal hay que hacer lo mismo en todos los otros ámbitos. Entonces el camino ya está trazado por los otros países, y aquí se puede repetir lo mismo y recorrer ese mismo camino con tantas historias de éxito que hay en el continente. Buenísimo. Gracias, Federico, y lo mismo, Nelson, contigo, tomando en cuenta que hay muchísima experiencia también en Costa Rica, en técnicos, en expertos. Este señor pasa viajando por todas partes, no porque sea bueno, sino porque lo sacan de uno y tiene que irse a otro. Ya no me quieren. Pero son No me quieren aquí ni allá. expertos costarricenses, los tenemos siempre en todas partes y siempre nos dan también muchas guías. Nelson, por favor. Sí, yo coincido con Federico, pero hay algo muy importante y que justo la expositora anterior puso sobre la mesa, el tema de la seguridad jurídica y que las normas realmente sean normas que promuevan el desarrollo del sector, el desarrollo de la industria, la parte del comercio, el manejo forestal sostenible. Entonces, para cualquier inversionista, obviamente antes de poner $1, va a tener que analizar cómo está el panorama político y cómo está el sistema normativo que realmente incentiva y promueva la inversión privada en un determinado sector. Gracias, Nelson. Oscar, solamente para, como antesala a lo que dijiste, no te preocupes, todos los países somos iguales. Se despertó un Nerón hace 2 meses en Quito y casi incendió Quito, incendió más de 2.000 hectáreas, y el señor es, luego de que lo encuentran, lo juzgan, 8 meses de prisión atenuado, que quiere decir que es 1 semana en la cárcel y el resto haciendo seguramente su próximo experimento de piromanía. Pero al mismo tiempo, una persona en Galápagos, una señora en Galápagos, tiene 16 tuquitos de 12 a 15 centímetros y es apresada y tiene 3 años de cárcel por tener 26 tuquitos pequeños de madera que los iba a utilizar en su casa. Entonces, vamos por ahí, todos estamos ahí, pero los sectores avanzan. Perfecto. Lo mismo para ti, Oscar, ¿cómo ves ese sector costarricense a futuro? Pues, irónicamente, yo mañana voy al Catie a buscar semillas forestales para llevar a Guatemala, ¿verdad? O sea, siento que Costa Rica tiene muy buen control de calidad de semillas, ¿verdad? Creo que tiene mucho potencial, ¿verdad? Lógicamente vengo a Costa Rica porque me queda más cerca que ir a Ecuador o a Brasil o a Colombia o a Perú, ¿verdad? Sin embargo, creo que Costa Rica y como países centroamericanos y América del Sur tenemos muchísimo potencial. Lo importante es, primero es, insisto, ¿verdad? Es quitar el miedo que tiene la gente en el tema forestal, ¿verdad? Y la famosa satanidad que le dan al concepto, ¿verdad? O sea, cada vez que ven un árbol, hay gente que, es la camisa porque ahí va un árbol muerto. Y lo que no se ponen a pensar es que eso es una transformación de la madera, ¿verdad? Y es cierto, pues, o sea, el concepto forestal, quiero tal vez ampliar algo aquí, es, en Guatemala la flor nacional es la monja blanca. Entonces decidieron hacer una veda total de la monja blanca. ¿Qué fue lo que pasó con la veda de la monja blanca? Es muy parecida a la de la caoba. La satanizaron y ya nadie tocaba la caoba y nadie quería tocar la monja blanca. Fue desapareciendo. De 100 monjas al final habían 10, 15. Se logró la liberación y la venta comercial de la monja blanca. Hoy hay más de 500, por ponerte un ejemplo, pues. Entonces, la madera es igual y Costa Rica es igual, ¿verdad? O sea, si nosotros nos vamos a poner a satanalizar y decir, no hagan, se va a parar muriendo todo lo que son los bosques, ¿verdad? Y lo bonito de Costa Rica como país es que si tú lo oyes a nivel mundial, lo primero que piensa la gente es ambiental. Sí. Es un concepto ambiental, es un manejo ambiental muy organizado, muy bien hecho.
Pero si no lo mantienen y no lo hacen así, lo que va a pasar es de que se va a ir muriendo, ¿verdad? Y va a ir emigrando la gente a otros países, eso sí es. Correcto. Entonces, lo importante es que tanto el gobierno como el sector privado tienen que caminar de la mano y, lógicamente, fomentar el uso del sector forestal. El forestal es como usar cemento, como usar bloc, como usar madera, como usar hierro, como usar cualquier otro material en la construcción. Y lo que es importante es que las cámaras de construcción, como en este caso de arquitectura e ingeniería, participen para que lo involucren en las construcciones. Porque muchas veces no lo hacen porque es que es muy complicado manejar la madera. Y no es así, pues. Aquí lo vemos, ¿verdad? Se mira precioso el salón con la madera incluida, ¿verdad? Lógicamente tiene su tema, pero si no lo incluimos, lo bonito se pierde, ¿verdad? Perfecto, gracias. Gracias. Oscar. Sí, paradójico, satanizaron a la monja y es lo mismo, satanizan a lo bueno, es la monja blanca, ¿no es cierto? Patricio, para terminar, pero esto es a nivel latinoamericano, porque creo que ustedes tienen mucho para enseñarnos. ¿Cómo lo ves desde Chile hacia el sector costarricense y latinoamericano? Lo que he alcanzado a ver y en base a las presentaciones que he escuchado, siento que Costa Rica tiene mucho potencial en cuanto al sector forestal y maderero, tiene especies de muy buen carácter, sin embargo, siento que falta orden, falta, como yo lo dije en la presentación que hice el día de ayer, este engranaje, este sistema de engranajes para generar la innovación en madera, si llega a faltar uno de esos engranajes, el sistema no funciona, la ecuación se indetermina, ¿ya? Entonces, todos los elementos son necesarios, desde la regulación hasta el material final. Y por eso coloqué la regulación al inicio, ya que eso es el piso, es la base, es el desde que me va a delimitar cómo yo sigo avanzando hacia adelante, ¿ya? Entonces, teniendo un sistema regulatorio estricto, bien ordenado, todo el sistema para adelante se vuelve mucho más fácil y sencillo. Y para Chile no fue un proceso sencillo en todo caso. Y no es que nosotros hayamos inventado la rueda en el sentido de la normativa o las normas técnicas, sino que nosotros lo que se hizo principalmente fue adaptarnos a la normativa internacional, ¿ya? Por ahí dicen que las normas chilenas son las copias felices de normas internacionales. Por ejemplo, la norma de cálculo, la 1198, es una mezcla de distintas componentes de normas internacionales, como un Frankenstein de varias partes. Las normas de clasificación visual es exactamente lo mismo, son adaptaciones de normas norteamericanas principalmente que se homologan y se lanzan como normativa chilena, ¿ya? Pero siento que teniendo un marco regulatorio robusto, ordenado, es la base para que Costa Rica pueda dar el siguiente paso y empezar a tener un sector forestal mucho más sostenible y mucho más ordenado. Perfecto. Muchas gracias. Muchas Hoy gracias. Gana Costa Rica y Listo. gana el sector Perfecto. forestal. Y yo quisiera, antes de cerrar, dos cositas. La primera, antes de pasarle, porque le llevé el micrófono a Jaime, porque quiero porque hubo cuando hablaba con Nelson me dice, mira, yo creía que para ser rentable un bosque natural tiene que tener más de 50,000 hectáreas, cuando lo conversábamos ayer. Entonces, es importante porque Costa Rica es pequeño y tiene áreas pequeñas de bosque. Entonces, ahora le voy a hacer una pregunta rápidamente a don Jaime, que aparte de ser el presidente de la Cámara, es un empresario que está a cargo de 6,000 hectáreas, son pequeñas áreas comparado con lo que tiene Perú, más o menos. Bueno, Ecuador es más pequeño, pero ahora quisiéramos ver cuál ha sido, por ejemplo, las líneas de acción y por qué eso que hablaban de la rentabilidad, aún en áreas pequeñas, considerando algunos elementos, puede ser rentable y puede establecerse un desarrollo forestal exitoso. Pero antes, también yo quisiera hacer referencia a lo que me decías, Federico, de que una parte no es solamente decir que, porque ha habido varias presentaciones en las cuales dicen es que no nos entienden al sector forestal. Los que estamos aquí hablando de entre arzobispos, y creo que Aglomerados Cotopaxi hizo algo muy interesante, que fue, llamó a la sociedad civil con una estrategia que es hacer como un parque recreativo
para bicicletas, y eso ha hecho que inclusive pudiesen tener gente que estaba en contra de ustedes a favor de ustedes porque conocieron en vivencia lo que estaban haciendo. ¿Es correcto? Así es, perfecto. Y ahora cualquier cosa pueden ampliarlo con ellos aparte. Pero Jaime, 6.000 hectáreas, 7.000 hectáreas, o sea, llegaron a niveles, y han llegado a niveles exitosos, terceras cosechas. Sí es importante que rápidamente, y a pesar de que Didier y Daniel me están pegando, pero yo creo que sí es importante que usted nos cuente así rápidamente esa historia de esa empresa que ayer no la contaste. Adelante. Esto es un foul, pero bueno. 5, sí. Hace un par de semanas di una pequeña conferencia de mercados y voy a hacer una respuesta práctica. Cualquier negocio comercial, incluyendo la madera, en especial la madera, necesita un diseño del negocio. Usted, por más emprendedor que sea, por más arriesgado que sea, usted siempre debe pensar primero lo que va a hacer antes de hacerlo. Aunque tenga que cambiar a la mitad de camino porque las circunstancias cambiaron o porque fue necesario que cambiara. Lo dijo el compañero de Guatemala. ¿A dónde me lleva esto? Me lleva a indicarle lo siguiente. Los mercados a veces son mercados de alto volumen y por otro lado, dentro de los mercados existen los nichos. Ustedes vieron guitarras ahí una. Cuando usted ve una guitarra y usted trata de calcularle el valor agregado a esa guitarra, les puedo decir que casi ni tiene valor. Depende de quién lo compre. Porque por esa guitarra o paga 100 o paga 1000. Depende de quién lo está comprando y quien quiera esa guitarra de tal forma. Eso es un nicho. Los nichos no dependen de los precios, pero sí dependen del gusto y la calidad. En la madera sucede lo mismo. En el caso particular nuestro, nosotros en algún momento diseñamos un nicho. Duramos muchos años en un nicho de puertas. Obviamente eso es mercado de construcción. Pero el valor de un pie tablar ubicado en una puerta, hecho en Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica nos costaba 10 y en el mercado de Estados Unidos valía 1000. Pero era por una cadena de valor agregado más un nicho de mercado que se diseñó con ese propósito. El que lo compraba no era porque lo compraba más barato, era porque lo quería y le gustaba. Entonces, esas estructuras también existen en la madera. Por eso es que la dimensión de los mercados depende de lo que usted quiera vender. Y así como usted diseña el mercado, también oye al comprador de qué es lo que quiere comprar, ¿verdad? Desde la Cámara decimos que lo que vamos a enfocarnos es el mercado de la construcción, porque el mercado de la construcción no es solo decir que yo estoy haciendo una casa o que estoy construyendo un edificio, es que adentro va a llevar también productos que le llamamos en alguna forma los commodities, o sea, qué es lo que nos va a utilizar como medios para estar ahí adentro. Y esos también son mercados. Por eso es que como material la madera, y que lo pueden ver de muchas formas, tiene muchas salidas dentro de los diferentes nichos y dentro de los diferentes mercados. Por último, pongo un ejemplo muy rápido que la Cámara está trabajando en una nueva propuesta, y es ¿cuántos metros cúbicos lleva una casa de madera? Les estoy hablando como ingeniero, ¿verdad? Bueno, una casa de 50 metros cuadrados, con un diseño muy particular de 2 aguas, muy sencillo y demás, lleva de 15 a 20 metros cúbicos de madera. ¿Cuánto produce un bosque natural de madera? Digamos, en el caso de Perú, cuando tiene bajas intensidades son 5 metros cúbicos, en el caso de nosotros somos 20 metros cúbicos por hectárea. Eso quiere decir que una hectárea con cosecha regulada, ¿verdad?, puedo hacer una casa de madera. Y con una plantación con menos de la mitad de una hectárea puedo hacer la misma casa de madera. ¿Cómo se hace la diferencia? La diferencia es muy sencilla. Los costos asociados al valor agregado. Si yo hago una estructura de madera que puedo obtenerla de una plantación, puedo regular los costos porque tengo más intensidad de cosecha y la puedo recuperar en menor tiempo. Pero si utilizo un bosque natural que tiene maderas rojizas de diferente, lo voy a usar para efectos especiales dentro de la misma casa. Un piso, un mueble, una cercha, una estructura visible, lo que ustedes están viendo aquí arriba. Eso es la amplitud de mercado.
Y ahí es donde el sector forestal debe estructurarse dentro de ese proceso y donde las cámaras gremiales, ¿verdad?, en particular estas, como las forestales, tenemos que enfocarnos tanto al tema regulatorio, que es importante porque es transparencia, pero también al tema mercados porque significa escogencia, es decir, ¿a dónde vas a ir? Porque yo no cosecho un árbol simplemente porque quiero cosecharlo o porque quiero desafiar al gobierno. No, yo lo hago porque es conveniencia, es economía. Ya me voy más largo. Ya paro ahí porque si no me vuelvo. No, muchísimas gracias. Muy Muchas bien. gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Federico. Gracias, Nelson. Gracias, Oscar. Gracias, Patricio. Gracias, Juan Carlos. De veras, ha sido muy enriquecedor. Aprovéchelos ahora. Vamos a tener todavía la posibilidad de que puedan conversar con ellos. Aquí hay gente de experiencia y esto es parte del relanzamiento del sector forestal en Costa Rica. Muchas gracias. Listo, ahora sí, te lo dejo a vos. Muchísimas gracias. Vamos a hacerles una entrega de unos reconocimientos por sus aportes durante esta tarde, en este segundo día de seminario. Don Gustavo, a usted me dijeron... ¿Me dan después? Sí, en el cóctel. Bueno, vamos a posar para la fotografía.